Escuchas a Héctor Sánchez en Radio. Me escuchas este 29 de febrero del año 2024, último día de este mes. Comenzamos rápidamente con las principales portadas de los periódicos de México. Hoy sí que hay cosas importantes en los periódicos de México. De hecho, seremos muy puntuales en señalarlo porque el periódico El Universal nos da la sorpresa con una encuesta realizada por una organización que podemos considerar muy respetable en cuanto a estadísticas. No es Mitofsky, no son las encuestas amañadas de Morena, no son esa clase de instrumentos de manipulación del voto. Se trata de Pew Research Center. Esta siempre la hemos citado porque hace consultas muy interesantes, pero sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, no tanto en México. Bueno, pues ahora presenta una encuesta sobre México. El periódico El Universal tiene en su portada: 1 de cada 2 mexicanos apoya la autocracia, es decir, una dictadura. Una dictadura que pues es una forma de gobierno, igual de legítima que la democracia, igual de legítima que si nosotros quisiéramos tener un rey católico, como lo fue durante muchos siglos y dio excelentes resultados en el funcionamiento de países como España. No tiene nada de malo tener un rey tampoco. Los ultraizquierdistas son los que han descalificado constantemente la posibilidad de que exista una monarquía, la posibilidad de que tengamos una dictadura. Los izquierdistas apoyan no dictaduras, sino tiranías comunistas. Hay que diferenciar entonces. Bueno, pues la mayoría de los mexicanos, la encuesta como que dice, pasó de un 27 a un 50% el número de mexicanos que quisieran tener un dictador. Porque finalmente lo que ellos dicen es que les interesa más un gobierno que funcione a un gobierno que constantemente, como López Obrador, se la viva haciendo campañas, haciendo conspiraciones políticas, gastando los recursos públicos en obtener o asegurarse siempre el siguiente mandato. Es un despilfarro de dinero que se estén organizando elecciones cada 6 años, y pues eso es lo que estaría destacando. No es un dato favorable para López Obrador, si alguien lo estaba pensando, porque la mayoría de los mexicanos, o un número creciente o cada vez mayor de mexicanos, quieren una dictadura de derecha, quieren una dictadura conservadora, quieren una dictadura que golpee, que torture a los narcotraficantes, cosa que nunca va a hacer López Obrador, y lo dijo hoy también Claudia Sheinbaum, que ella jamás utilizará la mano dura contra los narcotraficantes. Notorio, ¿no? Los mexicanos quieren una dictadura que golpee grupos de izquierda, feministas, LGBT, socialistas. Les gusta Putin precisamente por eso. Cuando a Putin pues lo ubicamos más como un político derivado del sistema soviético, a un tipo del KGB, pero en esas políticas, en esas posturas de que combate la influencia, según él, la influencia extranjera, y que limita a todos estos grupos que son grupos de desestabilización o choque creados también por el poder internacional, pues les gusta esto a los mexicanos. Y parece ser que a todos los iberoamericanos, a todos los latinoamericanos, les gustaría más una dictadura de derecha. Mala noticia para Evo Morales, mala noticia para Daniel Ortega, mala noticia para Nicolás Maduro, y mala noticia también para muchos medios de comunicación que aborrecen a políticos como Nayib Bukele. Porque hace poco les presenté una noticia muy tendenciosa de la embajada de Rusia en México. La embajada de Rusia en México apoya a la criminal dictadura de López Obrador y presentó que eran los presidentes más populares del mundo. En primer lugar, el tirano Modi, Narendra Modi, un dictador de la India.
En segundo lugar dijeron que estaba Vladimir Putin. Y en tercer lugar pusieron a López Obrador como los presidentes más populares. Pues esa encuesta es falsa. El presidente con mayor aceptación y más popular de todo el mundo es Nayib Bukele, que si bien viene de un gobierno, o bueno, viene derivado o surge de un gobierno izquierdista, sus políticas contra los grupos criminales son plenamente de derecha. Y Nayib Bukele participó en la CIPAC, en la Conferencia Nacional Conservadora de los Estados Unidos, pues para exhibir perfectamente que él, si pasó por la izquierda, no tiene nada que ver ya con ellos. Entonces, yo creo que también este es un duro golpe para Putin. Vamos a decir por qué, porque Putin asume políticas conservadoras. O bueno, a alguien le pudieran pasar por conservadoras. Pero vamos a analizar detenidamente, o sea, porque este espacio es diferente, ¿sí? Mi canal es diferente a todas las respuestas facilonas que les dan en otros lugares. De eso abunda. Reflexionemos que Vladimir Putin glorifica el pasado criminal de Rusia en manos de Stalin, de Joseph Stalin, de la Unión Soviética, que fue el primer país en los años 20 en imponer la legalización de la homosexualidad, la sodomía y el lesbianismo, y también el aborto. Él glorifica a Stalin. Para él dice que Stalin era un estadista. Hablamos de uno de los mayores criminales de la historia de la humanidad, pero para Putin está muy bien. Vladimir Putin nunca se ha dicho que sea de derecha, nunca ha dicho que sea un político conservador. Si acaso golpea a los grupos gay y golpea a las feministas como estas que iban a defecar afuera de las iglesias ortodoxas que no son cristianas porque están controladas por los criminales del KGB, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Vladimir Putin sigue el modelo de Stalin. Sabe que para mantener el poder en Rusia tuvo que corromper la iglesia. A ver, la iglesia ortodoxa rusa tiene un cisma, no forma parte de la iglesia católica. La iglesia ortodoxa rusa podemos considerarla como una secta herética, lo mismo que una secta satánica como son los luteranos, como son los evangélicos, son sectas heréticas. No nos confundamos, son herejes. Los ortodoxos eran herejes. Y ahora controlados por el sistema soviético o neosoviético no son algo bueno. Pero Putin aprendió que, controlando eso, tiene influencia y poder sobre la población rusa. Ese ha sido el secreto de mantenerse en el poder. Crear una secta nacionalista con agentes del KGB como el patriarca Kirill. Todo esto me lo ha dicho, todo esto me lo ha explicado refugiados de Rusia, descendientes de rusos blancos, que fueron fuertes anticomunistas. Putin no se dice conservador y no se dice de derecha, implementa estas políticas simplemente, nótese esto, simplemente porque estos grupos LGBT, feministas y algunas mafias y algunos partidos de oposición los ve como grupos que amenazan su poder. No se confundan, nunca ha sido una apuesta por defender la familia ni por defender la moralidad. Es la forma en la que Putin se mantiene en el poder. Putin no se declara para nada conservador. Sus medios de propaganda exigen derechos gay, militancias gay, indigenistas, transexuales en México, a través de sus canales de propaganda. Y ven con muchas simpatías a López Obrador simplemente porque, al hacer florecer el narcotráfico en México, consideran que es un medio para perjudicar a Estados Unidos. En la mañana precisamente me atacaban los grupos de ciberacosadores, las cuentas falsas de Putin, y es interesante cómo por primera vez logré que reconocieran que son cuentas falsas al servicio de Rusia. Una de ellas se confesó conmigo. Tienen nombres hispanos, y siempre están vigilando todo lo que comentemos, todo lo que digamos sobre Rusia, sobre la embajada, para enviarnos críticos que supuestamente refutan nuestras opiniones. Terminaron diciendo que la democracia es el modelo peor de la historia de la humanidad, los bots de Putin, para que se den cuenta de cómo funciona este sistema. Entonces, esta es la explicación. Putin es un tirano y quiere mantenerse en el poder. Por tanto, golpea a todos estos grupos
porque son desestabilizadores de su régimen, no porque él sea un político conservador. Ahora, independientemente de lo que sea la verdad, la gente en México y en otros países tienen opiniones favorables a Putin porque él gasta prácticamente todo el dinero de Rusia en propaganda a su favor. Se invierte en propaganda en ruso, en alemán, en español, en inglés, en francés. Prácticamente los medios de propaganda y las redes de bots y cuentas falsas de Putin tienen presencia en todos los idiomas y están siempre cuidando el buen nombre de Putin. Pero como ya lo he dicho, estas encuestadoras que luego citan la embajada de Rusia, pues son mentirosos. En realidad no podemos saber si Putin es aceptado en Rusia porque pues está controlado por una dictadura, por una tiranía, perdón, y no hay forma de saberlo. Hay muchos presos políticos, no me parece que eso sea síntoma de un país donde tiene mucha aceptación el gobernante, pero el que sí es bien aceptado es Nayib Bukele, y de eso no hay ninguna duda, pese a que las encuestadoras, pese a que los medios de comunicación lo tienen en su contra. Entonces, pues para mí, este dato de la portada del periódico El Universal no es negativo, no me molesta. 1 de cada 2 mexicanos apoya la autocracia, según un documento de encuesta de Pew Research Center. Pasó del 27% al 50% de los mexicanos que quieren una dictadura de derecha, una dictadura fuerte. Incluso les gustaría una dictadura de derecha militarista, porque recuérdese que al ejército siempre lo ven muy bien los mexicanos. Mi opinión era muy favorable hace, ¿qué serían? 10 años atrás, quizá. Yo era uno de los que tenía admiración por esa institución. Ya cuando me di cuenta de que es prácticamente nuestro propio servicio de inteligencia y asesinatos, pues me decepcionó mucho también la complicidad de muchos militares con la masonería y con López Obrador. Ese fue mi gran decepción del ejército mexicano, y también conocer más de su historia y lo que ha ocurrido dentro del ejército, algunas cosas muy graves que a veces no sé si puedo decir, porque para empezar muchas personas ni me las van a creer, pero que ya hay más sustento de decirlas con los documentos que salieron filtrados de Guacamayas. Esa es la verdad de las cosas. A México le gustan gobiernos castigadores de derecha. No quieren a un gobierno izquierdista y mediocre como el de López Obrador, que se dedica a defender a los grupos criminales. No quieren un gobierno ni blandengue. La principal crítica que se le hacía, creo que a Enrique Peña Nieto, era que era blando precisamente con todos los grupos de extrema izquierda. ¡Qué contrariedad! ¡Qué contrariedad! Porque hablando precisamente de Rusia y de Vladimir Putin y bueno, de todo esto de la historia de Rusia, de la historia del comunismo, pues hay que recordar que el gobierno de los zares, el gobierno del rey de Rusia, de Nicolás II Romanov, así se pronuncia, pues era un gobierno democrático, o sea, era una monarquía democrática. Él, para tener ese cargo, fue votado, fue elegido. Eso es algo que la gente no recuerda. No era una dinastía monárquica autoritaria como la de Inglaterra, que sigue existiendo, que son masones, y creo que familia también de ellos en cierta forma, ¿no? Era familia de la reina Victoria. Los Romanov pues tenían un grave defecto. Tenían el grave defecto de que, siendo una monarquía, les gustaba aprobar la presencia de grupos subversivos terroristas en su país. Toleraron que se publicara el periódico Pravda, el principal órgano de propaganda comunista de la mafia bolchevique, que todos los bolcheviques pues eran prácticamente judíos, no eran rusos, y lo permitieron. Y con el paso del tiempo, pues todo eso, permitir toda esa propaganda, permitir todas esas asambleas, permitir toda esa libertad de expresión, degeneró en precisamente el golpe de Estado criminal de 1917, la Revolución Rusa. Un acto de terror satánico que termina también con la muerte de los mismos zares, de mujeres y niños que también eran parte de la familia del zar Nicolás II Romanov. Bueno, ahí entonces
qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Sabemos perfectamente que la gente quiere una dictadura de derecha conservadora que brinde seguridad y que haga justicia. Mano severa. ¿Le gusta eso al pueblo de México? Indiscutiblemente que sí. Yo incluso también podría decir que estoy de acuerdo con la idea de la justicia, la idea de castigar a los criminales, pero recuérdese que siempre es una idealización. ¿Habrá sustento? ¿Habrá elementos para hacer algo en México así? Habríamos de preguntarnos. También otra cosa importante de la portada del periódico El Universal. Miren esto. Acusan a la Conagua de López Obrador de saquear el acuífero en Zumpango, Cuautitlán. Sí. Lo que yo les había comentado, que era la principal intención de López Obrador, haciendo unos supuestos pozos en su aeropuerto fallido de Zumpango, pues se viene a comprobar. Los pobladores ya se dieron cuenta que López Obrador quiere llevarse el agua. Y esta agua también abastece a Pachuca, abastece al estado de Hidalgo, de donde ha querido él robar el agua. La muestra de que la tiranía de López Obrador ha generado la peor sequía de nuestra historia está precisamente en la laguna de Zumpango, que se convirtió en un desierto. Es un completo desierto cuando antes eran más de 3,000 hectáreas de agua. 3,000 hectáreas de agua que han desaparecido. Y ahora quiere robarse el agua del acuífero Cuautitlán, Pachuca. Vamos con otra portada. El periódico El Financiero asegura que por las elecciones se ha desacelerado la economía mexicana. Y yo me pregunto, ¿no será más bien por culpa de la corrupción de López Obrador? ¿No será más bien por sus narcos extorsionadores y asesinos de transportistas, comerciantes? Pues mire, es un burdo intento de la redacción del periódico El Financiero por desligar a López Obrador con el mal desempeño económico del país. Las elecciones no tienen nada que ver con el hecho de que la economía tiene un mal desempeño. Sí tiene mucho que ver el crimen organizado, las extorsiones a empresarios y transportistas, y también que la economía no se encuentra bien. Hay mayor pobreza, hay inflación, las cosas no están bien con López Obrador. Pero el periódico El Financiero, cobarde de desafiar a la dictadura narcotraficante de López Obrador, nos quiere decir que la causa son las elecciones. Ahora resulta que por elecciones vamos a dejar de trabajar. Ahora resulta que porque hay elecciones no se va a hacer otras cosas. Es como el otro día, ¿no? Que para no decir que López Obrador es el que está asustando las inversiones privadas extranjeras cuando dice que él está por encima de la ley, dijeron que es Donald Trump el que asusta al 19% de las inversiones. Falso. La prensa miente mucho a favor de López Obrador, lamentablemente, dolosamente. El periódico Diario de Yucatán, pese a que no es la principal noticia que destaca, sí que es importante. Cuba dice pedir ayuda para alimentar a los niños. Señal de alarma en Cuba, así lo dice. Pero bueno, la dictadura criminal de los Castro, la dictadura asesina y ratera de la familia de Fidel Castro, que tienen más de 66 años de saquear ese pobre país, de sumir a esa isla en la miseria más absoluta, reconocen que no pueden alimentar a los niños. Eso que se sabía desde mucho tiempo antes. Ahora dicen que es una crisis, pero se niegan a reconocer el fracaso de su modelo ratero socialista. Yo les he mostrado aquí muchas veces imágenes, videos, de cómo los hijos, nietos, bisnietos quizá, de Fidel Castro, se la viven comiendo de lo mejor que ofrece el mar caribeño, mientras la gente muere de hambre. Ellos gozan de todos los lujos, de todos los privilegios, mientras la población de Cuba muere de hambre. Ahí lo tienen. Y antes, en complicidad con la Organización de las Naciones Unidas, decían que no, que en Cuba no existía la desnutrición infantil. Yo no sé cómo es que hemos tolerado tantos abusos, tantas mentiras por parte de organismos internacionales y por parte de gobiernos chavistas.
No sé cómo. En serio, no me explico cómo es que la gente puede seguir cerrando los ojos a hacer algo definitivo contra estos criminales. No me lo explico. El Sol de México presenta en su portada otro desmentido contra López Obrador. En Chiapas intentaron matar a otro precandidato. Se trata de Gabriel Orantes, del partido narcotraficante Morena. Mientras tanto, el presidente López Obrador sigue insistiendo en que estas elecciones son pacíficas. Que estas elecciones son pacíficas, con más de 33 personas asesinadas. Estas elecciones le parecen a López Obrador pacíficas. El periódico La Prensa nos revela algo bien importante. La mayoría de los delincuentes se mueven en motos. Sí, de esas motos baratas de las que vende cierta organización que tiene que ver con los aztecas. La prensa destaca motorratas con letras rojas. El 70% de los delitos que se cometen en el Estado de México son realizados por presuntos criminales utilizando motocicletas. Diputados buscan sancionarlos hasta con 9 años de prisión. Pues no solamente robos, asesinatos también se hacen con motos. Con severa sequía, 2 presas del Cutzamala en el Estado de México tienen menos de 1/3 parte de su capacidad de agua. Lanzan familiares normalistas de Ayotzinapa petardos contra el Senado. Esta noticia fue muy silenciada, no se le dio la importancia necesaria. Estaban exigiendo reunirse con los políticos de Morena y como no tuvieron respuesta, lanzaron petardos. Porque ya se sabe perfectamente que el gobierno de López Obrador encubre narcomilitares que tuvieron que ver con la muerte de los 43 delincuentes de Ayotzinapa. Caos en Reforma e Insurgentes. 8 millones de mexicanos presentan algún tipo de enfermedad rara. Todo un reto para la salud pública. Por eso fue tendencia. Por eso ha estado en tendencia en X, enfermedades raras. En los últimos 11 meses, el promedio diario de homicidios dolosos y feminicidios reportados fue de 80 diarios. Una cifra muy alta. La Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de México revisará el actuar de los jueces en el caso de la niña que fue abusada sexualmente y su agresor exonerado por deficiencias de la Fiscalía de este estado. Milenio, que se ha convertido en un órgano de propaganda de López Obrador, tiene ahora una buena portada. Dice que la Corte evitó un desastre económico, la posible anulación del Tratado de Libre Comercio América del Norte hubiera sido anulado de no derogarse la inconstitucional ley eléctrica de López Obrador. Argumenta que el amparo otorgado no solo beneficia a las empresas quejosas, sino también a empresas mexicanas, porque previno una gran condena por parte del panel internacional de Canadá y Estados Unidos. Evidencia de que no hay sobrepoblación en el mundo la da la Coparmex. La Coparmex dice que en la mayoría de las empresas que operan en México hace falta un 38% de trabajadores. Dicen que por eso tendrán que venir migrantes extranjeros a trabajar. Entonces, bueno, pues el gobierno de López Obrador promueve el aborto, la homosexualidad, los trans, que son políticas en cierta forma que vienen a reducir la población mundial, la población mexicana. Y por otro lado, nos dicen que quieren traer migrantes para el trabajo. A mí me parece que México está casi, muy poco, a convertirse en un caos en ese sentido, como lo están viendo en Estados Unidos o como lo están viendo en Europa, donde se ponían miles de pretextos para promover esa agenda. Y ya casi para finalizar, les comento que el periódico Diario de Yucatán tiene en su portada: sin parar las hostilidades a periodistas. Seguiré con mis investigaciones, le advierte López Obrador a los periodistas, seguirá tratando de amenazarlos. Por su parte, el periódico El Economista tiene en su portada que en el estado de Querétaro, gobernado por el PAN, la empresa líder en comercio electrónico, Amazon, que genera muchos empleos en México,
busca invertir más de 54 billones de pesos en 24 megaproyectos. Un estado gobernado por el Partido Acción Nacional, lo cual quiere decir que los empleos, la inversión privada, están a favor del Partido Acción Nacional y no del partido narcotraficante Morena. El periódico Reforma destaca en su portada el cinismo de López Obrador, que dice: no hay cosas graves en seguridad, pese a todos estos asesinatos de candidatos. Suspende Andrés Manuel López Obrador reuniones de seguridad por giras en el sureste. Arde el norte de Texas, una serie de incendios arde desde el lunes al norte de Texas. Uno de ellos ha arrasado más de 344,000 hectáreas y se convirtió en el segundo más grande de la historia de la entidad. Impone Canadá visas a mexicanos. ¿Y esto saben por qué ocurre? Porque muchos mexicanos se iban a Canadá, se enamoraban del nivel de vida, seguridad que tiene ese país, se quedaban y ya no quieren regresar. Otros han visto que les sería más fácil viajar a Canadá e ingresar a Estados Unidos de norte a sur, en vez de sur a norte. Bien interesante todo esto, y pues ahora van a volver a pedir visa. El narcodictador, el narcopresidente López Obrador, pues se ha enojado muchísimo y dice que Canadá le tiene envidia a México, y como por qué. Y también les dijo que gracias a él, que gracias a López Obrador, cuando en realidad la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, que López Obrador decía que era cosa de Satanás. Decía que el Telecán era lo peor que nos había pasado como mexicanos, pese a que significa el ingreso millonario de inversiones, ¿no? Bueno, pues pese a todo eso, López Obrador insiste en su incoherencia de decir que Canadá nos tiene envidia. Seguramente nos envidia a nuestros narcos, nos envidia a nuestros más de 181,000 asesinatos. Yo creo que los canadienses tienen mucha envidia de que muchos mexicanos mueren de hambre, miles de mexicanos mueren de hambre, pero morir de hambre, de inanición. No estoy diciendo que sean pobres, estoy diciendo que mueren de hambre. De hambre. No creo que eso tengan en Canadá. Seguramente por eso es la envidia. Pues López Obrador dice que le ponen visa a los mexicanos que porque nos tienen envidia. ¿Hasta dónde llega la mentalidad de un fracasado? No, es que con el gobierno de López Obrador millones de personas han huido del país y se van de ilegales a Estados Unidos y Canadá, porque su nivel de vida es excelente. Y pese a que es un país que tiene un gobierno muy de izquierda, un gobierno que sin lugar a dudas busca perjudicar la vida de los canadienses, yo creo que Trudeau es uno de los peores. No podemos decir que Trudeau sea peor que López Obrador. No lo es. No vemos a un narco Trudeau, no vemos las masacres de Trudeau, no vemos fosas clandestinas de Trudeau. Trudeau es un tipo así de izquierda que ha elogiado al régimen criminal de la China comunista, pero aún así, el peor de todos los presidentes es López Obrador. Ahora resulta que nosotros que Canadá nos tiene envidia. A ver, el tratado también, el Tratado de Libre Comercio América del Norte, pues fue negociado por Enrique Peña Nieto. La ratificación solo fue por López Obrador. De hecho, uno de los negociadores, el que era secretario de Economía de Peña Nieto, Ildefonso Guajardo, pues comentó algo al respecto. Comentó algo sobre esta locura de López Obrador de decir que ahora Canadá nos tiene envidia. López Obrador afirmó falsamente que gracias a él Donald Trump los incluyó en el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que porque Donald Trump ya no los quería. Eso es una mentira, una mentira gravísima. Parte de las muchas locuras y de un presidente mitómano y enfermo. De hecho, vamos a escuchar ahora mismo lo que dijo Ildefonso Guajardo en la conferencia de la verdad, en la mañaneta, la última que ha hecho Xóchitl Gálvez, porque ya inició la campaña. Pues ya tuvo 6 años para resolver el tema y no lo hizo. No le vamos a seguir creyendo sus promesas.
La segunda pregunta es, el presidente López Obrador, bueno, como usted dijo, no ha hecho campaña exterior, ya se peleó con Europa, con España, ya se peleó con Perú, ahora es Canadá. Ayer le dijo al ministro de Canadá que gracias, no se le olvide que gracias a él están en el Tratado de Libre Comercio, y hoy dijo que seguramente actuó así porque está celoso, porque él era el primer socio comercial y ahora el primer socio comercial es México. Entonces, ¿ahora es otro pleito ahora con Canadá? Dijo, la verdad es que quién fuera canadiense para tener esa calidad de vida. Más bien nosotros tendríamos que estar celosos de Canadá por lo que ha logrado en calidad de vida a sus habitantes. Aquí está Ildefonso Guajardo, ¿lo vi por ahí o ya se fue? Ah, bueno, creo que tú tendrías que contarles la historia más que yo. La verdad es que quien negoció el que Canadá permaneciera en el Tratado de Libre Comercio fue el gobierno anterior, e Ildefonso era el negociador. Yo supe que tuviste ahí una reunión con Cristian Freeland. ¿Por qué no les cuentas, Ildefonso, para que sepan de primera voz? Y una de esas se entera también el presidente de cómo estuvo la negociación con Canadá, para que no ande pensando que él es el centro del universo. Sí, candidato, si me lo permite hacerlo desde acá. Ustedes recordarán que cuando estábamos en proceso de negociación, teníamos una exigencia del gobierno electo del 18, encabezado por el presidente López Obrador, es que él no quería firmar el acuerdo. Él nos pidió a nosotros terminar la negociación y firmar el acuerdo. Y les voy a platicar, tenía sentido que él nos pidiera eso, porque un acuerdo es demasiado complejo. Y si ustedes se acuerdan... No, entonces lo que quería López Obrador era no enojar a sus chairos. Porque como López Obrador siempre ha sido un incoherente, un contradictorio, un mentiroso, le había dicho a sus chairitos que el Tratado de Libre Comercio era algo malo, era algo satánico, era una traición a la patria. Así como se ha predicado mucho en las escuelas, donde pues maestros, profesores resentidos, chavistas, socialistas trasnochados, pues le enseñan eso a los estudiantes, incluso universitarios. Les dicen que tener comercio con Estados Unidos es cosa mala. Bueno, entonces pues decía, pues que lo firme Peña Nieto y puedo seguirlos atacando por firmar ese tratado, mientras yo en mi gobierno pues sigo teniendo beneficios económicos del Tratado de Libre Comercio y diciendo que es algo malo. Ese era el plan de López Obrador. Cada vez que llevábamos un acuerdo para ratificar, como el de Europa o como cualquier otro, las tribus morenistas se peleaban porque no, yo no quiero darle protección a patentes, no, ¿por qué vamos a autorizarles que tengan propiedad intelectual reservada por 20 años? Había divisiones sobre lo que aceptaban y no aceptaban. De hecho, los debates más enfáticos contra el libre comercio se daban en el contexto pues, de lo que fue en su momento el PRD, pero luego se transformó en Morena. Entonces el presidente dijo, si yo lo voy a firmar, yo me voy a hacer responsable de todos sus equilibrios. Sin embargo, si ustedes me lo entregan firmado, pues yo nada más lo mando al Senado, que mayoritariamente resultó de Morena, y el Senado me tiene que decir o lo apruebo o lo rechazo. Y la mayoría de Morena en el Senado lo aprobó. ¿Por qué lo hizo así? Porque si él lo llevaba, entonces él iba a ser responsable de cuál fue la negociación en patentes, cuál fue la negociación en propiedad intelectual, y entonces ahí sí iban a hacer divisiones y reclamos dentro del equipo. Entonces, sabiendo eso, nuestro último día era el noviembre 30 del 18 para firmarlo. Y literalmente lo firmamos a unas horas de terminar nuestro mandato de responsabilidad. Lo firmamos en el G20 en Buenos Aires. ¿Qué fue lo que pasó con Canadá? Que cuando nosotros hicimos las cuentas hacia atrás, necesitábamos firmarlo en agosto para que tuviera Estados Unidos el tiempo de mandarlo a su Congreso para que le autorizaran a Trump firmarlo. Y si nos pasábamos de agosto ya no daban los tiempos y entonces ya quedaba en la cancha del nuevo presidente constitucional. Entonces, bajo ese límite, Canadá no quería avanzar en ceder su mercado lácteo y su tema cultural con la parte francesa y todo lo que es el mercado de competencia en el idioma de las películas o de las producciones artísticas. Y entonces ellos arrastraron los pies. Nosotros no nos podíamos dar el lujo de arrastrar los pies
¿Por qué? Porque si arrastrábamos los pies, entonces ya le quedaba la papa caliente al presidente López Obrador. ¿Qué fue lo que hicimos? Cerramos primero la parte bilateral. Obviamente Canadá... Entonces, para simplificar, el presidente López Obrador miente. Él no incluyó a Canadá en el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Canadá tenía sus renuencias, ¿no? Tenía sus problemas por estos aspectos que ha mencionado él, porque el Tratado de Libre Comercio implicaba ceder en ciertos campos comerciales. Entonces, aclarando, el presidente López Obrador vuelve a mentir. Canadá no le debe nada y Canadá no nos tiene envidia, porque no se puede envidiar un gobierno corrupto y narcotraficante, no se puede envidiar la pobreza ni la inseguridad que existe en nuestro país. No se puede envidiar, ¿verdad? Pues sintió duro el asunto porque entonces ya tenía que decidir si sentarse o no. Y la resistencia era por dos sectores, como les expliqué. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Fuimos a la reunión de Naciones Unidas con el presidente y la primera reunión bilateral la tuvimos con Trudeau. Y varios amigos empresarios canadienses, americanos y mexicanos hicieron un proceso de convencimiento al presidente de Canadá, al primer ministro de Canadá, para que él entendiera que no era gran tema lo que le estaban pidiendo en materia láctea. Me dieron el mandato a mí y a Chrystia Freeland, que en ese momento era la canciller, y nos fuimos a encerrar a un hotel. A un hotel, en un cuarto de juntas de un hotel. ¿Quién dijo ahí? Perdón. A la señora ahora viceprimer ministra, y ahí en un cuarto de juntas de un hotel le di los tips sobre cómo avanzar en el proceso en este de acuerdo hotel. al entendimiento que traíamos nosotros, y le platiqué cuál había sido nuestra negociación en temas álgidos. A partir de ahí ellos regresaron y en tiempo y forma cerraron la negociación. Lo que el presidente dice que él convenció a Trump, de entrada era un acuerdo trilateral. O sea, ellos no podían regresar a su Congreso a presentar un acuerdo bilateral cuando la autorización para negociación era trilateral. Y entonces lo que faltaba es que Canadá se sentara en la mesa. Yo creo que el presidente exagera un poquito cuando él dice que Trudeau le debe estar en el Tratado de Libre Comercio. Es una completa mentira de López Obrador. Pues bien, esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.